Comienza en Radio Plano Informativo. Libertad de opinión. Libertad de opinión. Un programa para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión. Lupillo González. Hola. Buenos días, bienvenida, bienvenido a este espacio para voces como la suya, voces netamente ciudadanas. Soy Lupillo González y le voy a agradecer enormemente se quede esta media hora con nosotros porque vamos a tocar un tema sumamente interesante. Por cierto, les quiero agradecer muchísimo todos los comentarios y toda la gente que vio el programa de la semana pasada donde hablamos de la lucha libre, por qué se había convertido ya en lo que viene siendo patrimonio cultural de los mexicanos. Muchas gracias, la gente le gustó mucho el programa de la semana pasada y espero les guste más porque, híjole, nos va a tener bastante preocupados, pero tenemos que conocer las causas. Para eso está un gran amigo, profesor querido de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, hoy ya jubilado, es ingeniero geólogo hidrólogo con especialidades en ecología e hidrología. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo, mi querido profesor? Ingeniería urbana. En ingeniería urbana también. Sí. El profesor ingeniero Ramón Ortiz Aguirre, al cual pues le agradezco siempre esa disponibilidad para con un servidor públicamente, se lo reconozco y le agradezco muchísimo, mi profesor. Lupillo, el agradecido soy yo y al auditorio también que tiene la paciencia de escuchar. No, le agradezco que siempre que lo he invitado, profesor, siempre tan amable ha asistido, siempre que hacemos una investigación, ahí le ando dando lata, lo ando consultando, lo traje por allá hace tiempo, grabando un problema de allá de unos fraccionamientos en la salida a Guadalajara, ahí anduvimos aterrándonos los zapatos, le agradezco muchísimo, profesor. Yo como siempre, tú Lupillo, y aprovecho pues para felicitar a todos los héroes del pancracio porque hoy es el Día Mundial de la Lucha Libre. Sí, y nos adelantamos un poquito, claro. Lo hicimos la semana pasada con ese objetivo. Mi estimado profesor, hoy vamos a platicar sobre fenómenos que no estuvimos acostumbrados los potosinos hasta hace unos 10 años a la fecha. Cuando éramos chamacones no vivíamos este tipo de situaciones, quiere decir que hay cambios climatológicos o usted nos va a platicar qué otras cuestiones han sido creadas por la corrupción, no sé, lo vamos a desmenuzar. ¿Por qué tenemos cada vez más alertas de riesgo de inundaciones? ¿Por qué cada vez estamos padeciendo más inundaciones en nuestra ciudad? Pareciera que vivimos una época donde no llueve nada y en 2 días que cae una pequeña lluviecita, bueno, no tan pequeña, pero nos colapsan y estamos viendo fenómenos que nunca habíamos visto en nuestras vidas y lo hemos visto de unos años para acá, donde ahora sí ya vemos coches completamente inundados, zonas colapsadas, bueno, cosas que como lo digo, no estamos acostumbrados y usted como especialista en el tema, quiero que nos lo comparta. Mira, pues es que se conjugan varios factores. En primero, el ciclo normal de lluvias, el año hidrológico como se mide, ha ido cambiando con el paso del tiempo. Hemos pasado por sequías muy agudas. Muy agudas. Y de largo temporal, y ahora estamos pasando por un periodo de lluvias alto. Todo también esto influye en el cambio climático. El cambio climático que a nivel global está afectando al planeta. Hoy vemos cómo las corrientes del Niño y de la Niña están interactuando de una manera diferente a como sucedía antes. El día de ayer, por ejemplo, se empezaron a registrar precipitaciones muy elevadas en Canadá debido a las corrientes tropicales. ¿Quién iba a pensar que hasta Canadá llegaran las corrientes tropicales y llegaran estas precipitaciones? Bueno, es todo parte de ese factor del cambio climático. Y luego después ya nos vamos a una situación más local. Aquí en San Luis Potosí tenemos un sistema derivador de embalses. Esto quiere decir que una presa va cediendo agua a otra para regular las máximas crecidas, que ha sido rebasado este año por las precipitaciones, Potosino, Las Escobas, El Piaje y la presa de San José, con las demasías que está teniendo y que llegan al río Santiago. Y como dijo el profesor Carlos Jongitud cuando fue gobernador y que pavimentó el río Santiago, dijo, pues en tiempo de seca será una vialidad, pero en tiempo de lluvias volverá a ser un río.
Y es muy cierto esto. Entonces, tenemos ese sistema derivador de embalses en los cuales empezamos a tener deficiencias por el asolve que existe. Es decir, que disminuye la capacidad que tiene la presa para almacenar el agua porque tiene mucho asolve. Entonces, llegan las lluvias, escurre más agua y tenemos las demasías. Pero después también tenemos otro fenómeno que es el desarrollo de la ciudad. La ciudad se ha desarrollado grandemente y hay que tomar en cuenta que una ciudad, sea cual fuere, actúa en una especie de sello sobre el terreno, por el concreto, por el asfalto, por las construcciones, disminuye considerablemente la infiltración. Pero si a eso le sumamos que en San Luis Potosí nos hemos ido a construir sobre los cerros, en la Sierra de San Miguelito, en la parte baja de la Sierra de San Miguelito, no en toda la sierra. Entonces, cuando llueve ahí arriba, estamos hablando del poniente de la ciudad, que San Luis. Eran cerros y que el día de hoy los vemos completamente construidos. Sí, urbanizados totalmente. Entonces, cuando llueve en aquel lugar, puede ser que no esté lloviendo aquí, donde nos encontramos. Decimos en hidrología que la precipitación es puntual, no porque sea a la misma hora, sino porque se registran diferentes puntos de la cuenca con diferente intensidad. Entonces, está lloviendo allá y aquí no puede llover, pero nos llega el agua muy rápido, porque están todos los calles pavimentadas. O sea, llueve y ya no hay dónde absorber todo eso. Sí. Y ahí vamos a platicar qué ocasionó que se construyera ahí. Vamos a ver si era viable, si hubo corrupción o qué causas qué causó que hoy estemos padeciendo esto. También, profesor, antes de irnos al corte, nada más como un simple acto de recordar, San Luis Potosí vivió en 1933 una inundación impresionante. Y vamos a ver rápidamente aquí unas fotografías mientras usted nos platica. El caso de esta inundación de 1933, ¿a qué se debió? ¿Por qué fue algo así tan extraordinario? Muy bien, el 15 de septiembre de 1933 la gente se preparaba para el grito. Había estado lloviendo ya por semanas y en los últimos días había sido más intenso. El día 11, 12, 13, 14 había habido mucha lluvia y en aquel entonces solamente teníamos dos presas. Teníamos la presa de la Constancia, lo que hoy conocemos como la contrapresa, o donde queda un pedazo todavía de cortina ahí de remanente, y la presa de San José. Fue tal la cantidad de lluvia que la presa de San José empezó a verter el agua. La presa tiene dos vertedores, uno en cada lado. Sí. Y empezó a verter el agua, y el agua llegó con gran fuerza a la cortina de la presa de la Constancia. Era una presa vieja que no estaba construida con los principios profundos de ingeniería. La cortina era muy débil y no soportó el golpe de ariete, que se llama, la fuerza con que entró el agua, no la soportó y se reventó la presa. Entonces, mientras la gente se preparaba para el grito en la Plaza de Armas... No sé que dieron el grito, pero de otra forma. Pero de otra forma. El agua llega por el cauce del río Santiago, que es su cauce natural. Se lleva el puente de Morales, lo tumba por completo, se lleva otro puente que estaba adelante, llega a la Fonja de Pedrosa, que milagrosamente resistió el puente de Pedrosa, que aún subsiste ahí, y luego pasa hasta el barrio de Santiago. Y en el barrio de Santiago destruye el Teatro Arista, que se encontraba en un teatro cerca del Jardín de Santiago, inunda por completo la Plaza de Toros. Ahí estaba una plaza de toros, donde ahora hay unas fábricas cerca del Mole Doña María. E inunda por completo. Es decir, la presa actuó como una gran cubeta, se llenó de agua. Y el agua siguió por el barrio de Tlaxcala. La gente estaba dormida, los que no andaban en el grito. No estábamos preparados, no existía un plan de N3 como hay ahora del ejército, no había pues la comunicación telefónica que pudiera manifestar. ¿A quién le avisas? Pues, ¿cómo? Cuando empezó a llegar el agua, la gente empezó a correr buscando ir hacia el centro de la ciudad y al punto más alto. El punto más alto, el Santuario Guadalupe. Trataba de llegar la gente hasta allá. Entonces, antes de que se diera el grito, ya estaba el gobernador ahí, un general, se me fue el nombre ahorita, estaba listo para dar el grito, un general revolucionario, de muy opaca trayectoria y donde en su administración se perdió mucho dinero. Y la gente empezó a gritar, se rompió la presa, se rompió la presa.
El agua subió en el centro hasta 80 centímetros en el centro de la ciudad. Entonces, hemos de imaginar lo que pasó en Tlaxcala y en Santiago, pues fue mucho más grande el golpe del agua, con mucho más fuerza. Se dice que hubo más de 140 muertos. En realidad no se tiene el número exacto de personas que fallecieron. Hubo gente a la que se la llevó la corriente, lejos, no se encontraron luego los cuerpos. Hubo casos milagrosos como el de un niño que quedó atorado en un árbol, un bebé que estaba envuelto en sus cobijas. Los papás pues murieron ahogados, los hermanos, y aquel bebé pues, que estaba ahí arriba del árbol, hasta ya lo llevó a la corriente arriba de un árbol, se salvó. El general Carrera Torres, que era el comandante militar de la zona, rápidamente hizo un operativo con 200 soldados y lograron rescatar a mucha gente. El presidente municipal, que era un presidente municipal interino, también un general revolucionario carrancista, un hombre muy rico, originario del estado de Hidalgo. Él estaba preparando la corrida de toros porque aparte de ser general... Me gustaba la... Sí, y fue un torero que recibió la alternativa en la Plaza de las Ventas en Madrid. Era un torero, dicen que era una persona, que era un galán, que era una persona que estaba lista. Pues él había estado preparando desde antes su corrida que iba a dar en la Plaza de la Constancia, que quedó inundada. Y definitivamente pues fue algo sorpresivo. Híjole. En los días posteriores empezó a llegar una ayuda desde la Ciudad de México. Esta ayuda se canalizó a unos patronatos. Dicen las malas lenguas, que a mí no me consta porque entonces apenas mi papá tenía un año de nacido, yo ni siquiera estaba en proyecto, ¿verdad? Que quien dirigió aquel patronato, cuyo nombre me reservo porque pues no puedo saber si es cierto o no, se enriqueció grandemente. Ya era un hombre de... Gracias a una... Ahora sí que gracias a una desgracia. Gracias a una desgracia, él se hizo más rico de lo que era. De lo que era. Y creció grandemente en San Luis su fortuna y su conocimiento. Pero hubo una noche trágica, yo le llamo la noche triste. No es la primera inundación que hay en San Luis, ha habido otras inundaciones, pero ha sido la inundación más trágica que hemos tenido. Y provocada por ese desbordamiento, de la presa. Perfecto. Que paradójicamente hoy ese punto donde se reventó la cortina es una alternativa que tenemos para prever inundaciones en San Luis. Perfecto, lo vamos a desmenuzar. Regresando de este pequeño cortecito, que son unos segunditos, vamos a platicar cómo se empezó a urbanizar esta parte de San Luis Potosí que el día de hoy está provocando pues terribles problemas. Regresamos a Libertad de Opinión. Regresa el espacio para voces netamente ciudadanas. Libertad de Opinión, conducido por Lupillo González. Por Plano Informativo. Estamos en Libertad de Opinión con el ingeniero Ramón Ortiz Aguirre platicando de estos riesgos de inundaciones en San Luis Potosí, de estos nuevos fenómenos que estamos viendo. Ya nos platicó en el pasado corte de que una situación es provocada obviamente por el cambio climático y otra situación ha sido provocada por la forma indiscriminada que se ha construido en el poniente de la capital. Profesor, regresando al tema que estuvimos analizando, la gente que vive pegada a lo que viene siendo el Parque Tangamanga, la gente que vive por Balcones del Valle, en un momento a un servidor, y me imagino se acercaron con más autoridades, y les externaron su enorme temor de que en algún momento estas lluvias, por la acumulación de agua que platicábamos ahorita y que se vienen estas vertientes voluminosas para acá, ¿hay un riesgo en la gente que vive en esas zonas? Sí existe un riesgo, eso es innegable. Ese riesgo tiene varios puntos para su análisis. Uno es que no hay los colectores de aguas pluviales que debería de haber. En San Luis Potosí tenemos un sistema de drenaje que no está separado el pluvial del sanitario. Es un drenaje mixto. Sí.
Y entonces, muy arcaico, por cierto. Muy arcaico. Bueno, pues, el primer drenaje en San Luis lo introdujo el general Saturnino Cedillo, y el que lo impulsó muy fuerte el proyecto de sanitización a través de las líneas de drenaje fue Gonzalo N. Santos. O sea, lo correcto es que haya dos líneas de drenaje. Una para lo pluvial y otro para el sanitario, el que viene de las casas. Entonces no lo tenemos de esa manera, y los colectores que se han construido recientemente, que son de un tamaño un poco más grande, desde mi punto de vista no tienen las características adecuadas, deben de ser todavía aún mucho mayores de como se han hecho para que puedan captar los escurrimientos y llevarlos. Luego después la gente tira la basura en la calle. Terrible. La basura que tiene en las calles taponea todas las alcantarillas. Esto hace que el flujo también del agua sobre la superficie sea más fuerte. Y luego en la parte baja de la Sierra de San Miguelito se empezó a construir. Era factible poder hacer construcciones. Yo no digo que no. Inclusive yo hice el estudio de impacto ambiental para uno de esos fraccionamientos y le fijé condiciones al constructor. No las cumplió. Y no las cumplió él porque no se las exigió a su vez la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental. Yo como consultor hago un estudio, pero la que da el dictamen es la Secretaría de Ecología y Gestión Ambiental y es la Dirección de Obras Públicas del municipio. Y no le fijaron ninguna condición, sobre todo lo que nosotros habíamos estado viendo. Entonces, ahí se le fijaron un mayor número de áreas verdes para poder tener infiltración esa absorción. Se especificó que deben tener un concreto preparado, un concreto que es permeable, que permite la infiltración. Sale caro. Claro que sale pero entonces caro. el constructor dice, mejor me voy a otro tipo y no dejo que absorba. A meter asfáltico o a meter cemento, ¿verdad? Entonces, se le pidió que en las bajadas que atravesaban ese fraccionamiento, bajadas de agua, los pequeños arroyitos que van a dar al Parque Tangamanga, en esos pequeños arroyitos se establecieran lo que se llaman presas de control de asolve. No es que sean grandes presas, son unas pequeñas cortinitas hechas con gaviones. El gavión es piedra bola, vamos a hablar en un lenguaje que no es geológico, piedra bola cubierto con malla como la de los gallineros. Ahí lo que sucede es que se va reteniendo el asolve que trae todas las arenitas y se debe de limpiar periódicamente. Entonces todo eso permite que se infiltre el agua, porque los arroyos bajan a través de lo que son pequeñas fallitas o fracturas. Entonces permitiría que se bajara el agua y esa tierra que recuperaran podía ser utilizada de otra manera. Pero todas esas medidas o disposiciones que se dieron les valieron gorro. Enseguida siguieron dando autorizaciones. Ya de manera indiscriminada. Y todo esto se agudizó o empezó, mejor dicho, en tiempos de Victoria La Bastida, porque yo cuestionaba muy fuerte todavía el actual ayuntamiento en el caso cuando llega Patricia Rodríguez a la Dirección de Obras de Desarrollo Urbano y Catastro. Yo le decía, oye, o sea, ya no se puede permitir que se siga construyendo. Me dijo, no se va a dar un solo permiso ya en la zona poniente, entonces esas zonas ya no se va a entregar. Pero eso sí, hay muchas zonas que todavía no están urbanizadas, pero ya cuentan con los permisos desde el tiempo de la administración de Victoria La Bastida. Sí, definitivamente. Si caminamos cerca de Plaza San Luis y volteamos a ver al sur poniente, nos vamos a dar cuenta que hay una especie de rampa, es una calle, pero parece una rampa para esquí, enorme. Y entonces, ahí, por ejemplo, eso no debe haberse hecho. El agua baja de una manera torrencial, llega al arroyo que corre al oriente de la Plaza San Luis. Ese arroyo entra por Villa Antigua. En Villa Antigua el arroyo cruza y se desborda en Villa Antigua. No lo acabamos de ver hace unos días. Las casas porque están un poquito más elevadas. Ese arroyo luego pasa por la Garita de Jalisco. En la Garita de Jalisco es un basurero el arroyo. La gente llega indiscriminadamente, echa escombro, echa basura, todo lo que se les antoja, y luego llega al Parque Tangamanga. Es la principal fuente de recarga del lago mayor del Parque Tangamanga. Y el tanque Tangamanga, por ejemplo, ahorita sí vamos, está a su tope, está a su nivel máximo, y ya está desfogando por un canal de auxilio que existe desde el año de 1820 y tantos, porque ahí se llamaba antes Tumbacalzones, lo que es el Parque Tangamanga. Había una hacienda, la Tenería, y Tumbacalzones, que eran los dos tanques que están ahí. Y entonces esto va desfogando y llevaba el agua, o la sigue llevando hasta lo que es el cauce del río Españita. Y entonces,
para la gente que está muy preocupada de Balcones del Valle, ¿cómo poderse proteger ante una situación como esta? Bueno, Balcones del Valle tiene una característica particular. Cuando lo empezaron a construir se decía Charcones del Valle. Está en una cuota topográfica más baja. Entonces, esto data de los años 70 que empezaron a construir ahí. Está en una cuota topográfica más baja y siempre se les va a inundar. Siempre. Necesitan tener un canal conductor, necesitan tener un sistema de drenaje más amplio para que capte el agua y lo lleve al colector. Es decir, las autoridades ya se tardaron en hacer esas obras. Pues se tardaron desde la década de los años 70. Ah, pues llevan poquito. Llevan poquito. Eso ya debe conectar a Mariano Jiménez y en Mariano Jiménez, a través del colector que existe, que lo pudieran canalizar hacia otros puntos. Pero volvemos a lo que señalamos al principio. Qué bueno que han hecho colectores, pero qué malo que no los han hecho con la capacidad suficiente. Si ahorita circulamos por el Boulevard Antonio Rocha, a la altura también del poniente de la ciudad, cerca de la Plaza San Luis, a un lado del fraccionamiento Miravalle, tienen más de un año ampliando el canal y metiendo el colector que llega hasta el Parque Tangamanga 1 y no lo han podido concluir. Más de un año. O sea, es inconcebible. Y eso es importante señalarlo, lo que usted dice, profesor, porque recuerdo cuando anduve yo haciendo alguna investigación, me entrevistaba precisamente con un ingeniero que estaban construyendo los colectorcitos pluviales que están en esa parte. Ajá. Y se ve que vienen de bajada. Y en teoría se ven grandes para los que estamos acostumbrados acá. Pero me decía el ingeniero, no, dijo, esto realmente, aunque se ven grandes y todo, realmente van a captar, creo que era el 10% de lo del agua que realmente cae. O sea, no, sí, son como mejoralitos ante el problemón. No es suficiente porque no se hace un estudio hidrológico a detalle. El estudio hidrológico a detalle debe hacerse midiendo la capacidad de precipitación que va a haber a 20 años, a 30 años, a 50, a 100 y hasta 500 años. Se pueden hacer los cálculos hidráulicos. Aquí en San Luis, en la universidad, tenemos uno de los mayores especialistas, bueno, ya se jubiló igual que yo, pero es uno de los mayores especialistas en hidráulica a nivel nacional, el ingeniero Arturo Diful Candelaria. Arturo, yo lo he propuesto a Arturo a que haga los estudios, nos han ignorado grandemente. Él ya se fue a vivir a Yucatán. ¿De plano? De plano, está ahí en Yucatán, pero viene a San Luis seguido. Que haga ese tipo de estudios, pero los constructores no quieren invertir ni las autoridades. Entonces entramos en... O le quieren invertir siempre y cuando de allá para acá le saquen, bueno, sí, lo triple, ¿verdad? Porque aplican la segunda ley de Newton, que a toda acción corresponde una reacción de la misma intensidad y en sentido contrario. Perfecto. Vamos rápido a un corte y vamos a regresar porque ahora le vamos a dar espacio a más voces que opinan sobre la triste realidad que estamos viviendo en San Luis Potosí, porque ahora estamos empezando a ver cada vez más y más inundaciones en la ciudad capital y obviamente a veces lo vemos en el interior del estado, como ya sucedió en la Huasteca y en Matehuala hace unos años que cayó una tromba verdaderamente impresionante, pero lo que está sucediendo aquí en San Luis, no todo ha sido culpa de la naturaleza, también la corrupción que lamentablemente pues afecta siempre al ciudadano. Regreso de volada, estamos en Libertad de Opinión. Regresa el espacio para voces netamente ciudadanas. Libertad de Opinión, conducido por Lupillo González. Por Plano Informativo. Recuerde que todos los miércoles a las 9 de la mañana aquí hay un espacio donde hablamos las cosas como son, sin censura. Esto es Libertad de Opinión y ahora, precisamente hablando de voces, vamos a darle entrada a diferentes opiniones que hablan y nos dan su opinión sobre la situación de estas inundaciones que cada vez, lamentablemente, son más constantes aquí en San Luis Potosí. San Luis Potosí sufre de sequía o sufre de inundaciones. Y eso tiene dos factores importantes. La primera, falta de imaginación y desidia. Falta de imaginación porque no ha habido una propuesta integral que permita resolver el tema del agua potable. En concreto, las obras de relumbrón únicamente concretadas a abrir zanjas, calles para construir colectores pluviales, pero que no acaban resolviendo el problema de inundaciones,
ya que las construcciones sin planeación y por abuso que se han hecho en terrenos altos provocan que las zonas de bajadas de agua sean un factor de riesgo en temporadas típicas de lluvia. Lo cierto es que San Luis Potosí viene arrastrando un problema de sequía, pero que al parecer ha terminado y vendrá una temporada fuerte de lluvias en los próximos años. Lo cierto es de que el crecimiento que ha tenido San Luis Potosí hacia la Sierra de San Miguelito y zonas altas no han sido previstas de obras que de manera integral permitan manejar el agua potable o el agua fluvial y que únicamente le empujan a los sitios tradicionalmente inundables, que sí, son precisamente las zonas céntricas de nuestra ciudad. Así que ya lo tenemos. Queremos resolver el tema del agua, falta de imaginación y abuso. Soy Marcos Algaraciller de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí. La Sierra de San Miguelito es bien importante para los potosinos, ya que capta el agua de lluvia, promueve su infiltración y ayuda a mantener nuestro acuífero en un estado saludable, además de los beneficios ecosistémicos de su biodiversidad. Digamos que los diferentes tipos de suelo en combinación con la vegetación pues nos pueden dar un grado de permeabilidad donde pudiera o no existir la infiltración y cierto grado de que se generara cierto grado de escorrentía. Al generar la urbanización o al tener urbanización, estamos cambiando esas condiciones iniciales por ejemplo, la colocación de un pavimento, cualquiera que sea el tipo. Entonces, estamos rompiendo esa permeabilidad o posible permeabilidad por hacerla menor, ¿sí? En ese sentido, pues se genera mayor escorrentía. Al estar la zona poniente en mayor elevación, pues provoca que esa escorrentía se vaya a las partes más bajas de la ciudad y con la posibilidad de causar inundaciones, que también debe de estar asociado a los eventos de precipitación. Regresa el espacio para voces netamente ciudadanas. Libertad de opinión, conducido por Lupillo González. Por Plano Informativo. Soy Lupillo González y recuerden que esto es Libertad de Opinión. Hoy estamos platicando sobre el por qué, cuáles son esas causas de que cada vez vemos que nuestra ciudad se nos inunda de manera brutal. Cada vez es más común ver que se tapan realmente las avenidas y no falta, lamentablemente, quien quede ahí atrapado. Hemos visto cosas que no estábamos acostumbrados a esto. El profesor Ramón Ortiz, que es nuestro invitado esta mañana, nos ha detallado dos causas. La natural, cómo las presas empiezan a llenar y pues se desbordan. Esa es una. Pero lo otro también ha sido provocado por una construcción indiscriminada que no se basó realmente en una buena planeación y obviamente por corrupción. Profesor, ¿qué se tiene que hacer ante este terrible problema? El problema ya lo tenemos, ya sabemos que se hicieron las cosas mal, que los constructores metieron otro tipo de concreto, que todo lo que usted nos ha detallado. Ya las autoridades están asegurando que ya no se van a otorgar nuevos permisos para seguir construyendo en todas estas zonas. Pero el problema ya lo tenemos, lo platicábamos en el bloque anterior. La gente de Balcones del Valle viven con ese terrible temor de que en un momento se les vaya a inundar todas sus viviendas. ¿Qué hacer ante este problema, profesor? El broncón ya está ahí. Bueno, hay varios caminos que seguir. El primero, se debe de respetar total y absolutamente el Plan de Centro de Población Estratégico de San Luis Potosí, Soledad de Graciano Sánchez, en donde hay un análisis completo de lo que puede suceder en la mancha urbana y de lo que está sucediendo. Entonces debe de respetarse, pero no se respeta. La misma autoridad municipal es la encargada de violarlo. Y autorizan las construcciones a diestra y siniestra, sin ningún reparo. Ese es uno de los factores. El segundo, que la población debemos de ser consciente del riesgo que corremos. La gente sigue dejando la basura en las calles. Todas las alcantarillas están taponeadas. Por más que manden los Vactors son estas grandes máquinas que es como una especie de aspiradora con las que limpian los drenajes. Puede traer el Interapas muchos Vactors. No tiene ellos más que uno o dos, creo. Los demás los rentan.
Pero pueden traer eso y limpiar las líneas de drenaje, pero si la gente sigue arrojando la basura, se va a seguir taponeando. Si tenemos una línea de drenaje que no es suficiente y a eso todavía le agregamos que lo asolvamos, pues terrible. Pues es tremendo. O sea, esa es parte de una solución de el propio ciudadano. Del propio ciudadano. Vale. El propio ciudadano es también. Es que aquí se debe de conjugar las autoridades y los ciudadanos. Ahí vamos. Otra solución. Luego, debe de tenerse un especial cuidado en los sitios donde se está construyendo. Porque no nada más es que se pavimenten las calles y que el drenaje es insuficiente, también influyen las fallas geológicas. En el Valle de San Luis tenemos toda una serie de fallas geológicas y se construye sobre las fallas geológicas. Entonces esto trae dos riesgos, el riesgo de la inundación y trae el riesgo de las fracturas o asentamientos. Si nosotros vemos, no muy lejos de donde estamos ahorita, Lupito, no muy lejos de aquí, hacia el río Santiago, cerca donde está el edificio de los señores Torres Corzo, en esas colonias ya vemos muchas casas fracturadas. A todo lo que es aeropuerto, todo eso. Todo lo que vamos hacia el fraccionamiento de aeropuerto. Construyeron sobre antiguos pequeños cauces. Es lo que pasa en el río Santiago, que de repente vamos en el río Santiago y hay ciertos lugares donde se empieza a hundir y luego lo emparejan. Y al poco tiempo se vuelve a hundir porque esa es una situación natural del río, ¿no? Exactamente, están las fallas geológicas. Okay. Transversales al no río. Construir sobre estas situaciones. Llevamos 3. ¿Qué más, profesor? Fraccionamiento de las haciendas es un caso que está muy lejos de la Sierra de San Miguelito y que seguido se inundan también. Allá cerca del Colegio Valladolid. Sí, por la salida a Río Verde. Se inundan a cada rato y están las fallas. Y dices, ¿cómo, verdad? ¿Cómo? Y otro de los factores importantes es que ojalá la Cámara de la Industria de la Construcción se deje de andar en mítines políticos y apoyando a los candidatos y mejor se pongan a estudiar y a exigirle a sus propios socios que hagan las cosas debidamente. De manera ética y pensando realmente en un bien común, no en un bien particular. Es correcto, porque no se está haciendo, Lupito. Entonces, podemos tener la mejor legislación del mundo, podemos tener las mejores normas constructivas y ambientales. Pero no, hay que ser también honestos, profesor. Las leyes de desarrollo urbano están hechas por los propios constructores. Claro. Apoyadas pues por unos peleles que están ahí en el Congreso, ¿no? Sí, porque podemos tenerlas, o podemos tener las propuestas, pero si se las van a pasar por el arco del triunfo, ¿de qué nos sirve? Ahora, acabas de tocar un punto neurálgico muy importante, el Congreso del Estado. ¿Dónde se hacen las leyes? ¿Dónde se hacen los reglamentos? Ahí. ¿A quién tenemos para esta legislatura entrante que va a manejar la problemática del agua en San Luis? Al Caco Leal. Digo, el señor ha sido director de un periódico, ha sido secretario general desde hace 50 años. Pues. ¿Verdad? ¿Qué conocimiento tiene del agua? Esa es mi pregunta. Hay legisladores de pasadas administraciones que hoy están en la CEA ocupando un puesto directivo. Y era un licenciado. Yo no, si ahí me ponen a legislar, pues al que yo digo, me ponen a dirigir un juicio, pues al pobre que voy a defender lo condeno a la cadena perpetua porque yo de leyes no sé nada. O así ponen a este licenciado en la CEA que maneja el aspecto del agua. Entonces, son las cuestiones. Pero hablando de eso, entonces, de los aspectos que llevamos ahorita, si le sumamos otro, bueno, pues yo creo que, ¿cuál ha sido también el factor que ha jugado la Comisión Estatal del Agua con el señor este? Bueno, la Comisión Estatal del Agua ha tenido una opacidad absoluta. Ya no digamos ahorita nada más en San Luis Potosí capital. ¿Qué pasó con la presa de la Maroma que se iba a construir en Matehuala? ¿Y qué pasa con los terribles problemas que estamos viviendo siempre con el Realito? El Realito. Y que cada 3 años nos garantizan y nos firman que ya se va a solucionar. Y vea. Que una bola de mentiras. Hace poco dijo el ingeniero Purata, que es el director de Interapas, que con 80 millones se rehabilitaba el tramo de tubería. Y dije yo, bueno, hasta lo subí en mi perfil de Facebook. Si son 80 millones, dicen que no tienen dinero, pero dicen que le aplican cada vez que para el Realito una multa de 40 millones, de 4 millones de pesos, 4 millones, y lleva 22 veces que falla, pues ya sacaron. Ya se hubiera sacado de ahí. Entonces dijeron que no, dijo el señor de la CEA, que no eran los 80 millones que decía el del Interapas, y que eran 400 millones. Pues pónganse de acuerdo de entrada. De entrada pónganse de acuerdo. El Realito es un
un problema grandísimo que esta administración entrante lo tiene que tratar de una manera urgente. Pero entonces usted ahorita ve realmente a las autoridades preocupadas por lo que pudiera suceder, porque sí está ese riesgo de que un día caiga una tromba como la de Matehuala hace unos años. ¿Qué pasaría aquí en la capital, profesor? O que nos caiga una tromba como la de 1932. No, Dios lo... ¿Qué pasaría? Una desgracia. No, toco madera, no ¿verdad? notamos la preocupación. Por eso le pregunto, ¿usted ve a las autoridades conscientes de ese problema? No. Eso es lo grave. Por eso quise hacer este programa, porque parece que no les cae el 20, como que va nada más al día, de que, sí, ya vemos que cada vez es peor, cada vez es más dramática la cosa, pero yo no veo a las autoridades más allá en el discurso realmente haciendo algo. No hemos visto una propuesta de solución integral, que no se puede hacer en 3 ni en 6 años. Esto nos lleva largo tiempo, pero se tienen que establecer las bases para que las subsecuentes administraciones puedan seguir haciéndolo. Pero no lo hacen. De nada le sirve tener el plan de centro de población, el plan municipal de desarrollo, de nada le sirve. Y luego hay una situación donde dice, no, el río Santiago no me pertenece a mí, Interapas, es administración del Estado. Y ahí se la viendan la pelotita. No, es de Conagua, y Conagua dice, no, es del municipio. Entonces parece que estuvieran antes de que se me olvide, ahorita que está tocando lo del río Santiago, ¿por qué pasa lo siguiente? Hace unas semanas, antes de que empezaran estas lluvias, veíamos el río Santiago seco, completamente seco, menos en la parte que empieza como de Muñoz, un poquito adelante de lo que viene siendo El Dorado, ahí en el fraccionamiento antes de llegar al puente de Morales. ¿Por qué siempre está inundado ahí? Porque ahí aflora el nivel freático. No, pero antes no veíamos que el río se quedara tanto tiempo inundada esa parte. Bueno, y cosa paradójica, ¿dónde hicieron el colector Río Santiago? Pues enfrente, ¿no? Ahí y pasas y está seco. Exactamente. Donde desemboca. ¿Y por qué se encharca ahí? ¿O por qué últimamente ya se quedó encharcado ahí? Porque hay unas deficiencias severas en el drenaje. Porque el drenaje está fracturado, porque está solvado. Pero nos lo vendieron como la gran maravilla. Bueno, pues son muy buenos para vendernos esas cosas. Es como el merolico. Como el merolico que está en el mercado y que diga, chimán, animal del demonio, pásale, cuando yo doy 3 palmadas, vas a salir palmada 1, palmada 2, y antes de que salga Chimino, yo le recuerdo que debe de comprar la vitamina. Entonces, así están las autoridades. No hay una sola de las autoridades en materia del agua en San Luis Potosí que asuma su responsabilidad. Que los diga, vamos a sentarnos a nivel federal, estatal y municipal. Y a solucionar el problema. Y a solucionarlo. Y ahora, con el plan que hicieron de ordenamiento nuevo, que hizo el INPLAN, dejaron fuera Soledad. Nada más está para el municipio de San Luis, el que hizo ahora con Javier Nava. Solamente para el municipio de San Luis, y somos una zona conurbada. No, ya no puedes pensar de manera... No, ya estamos conurbados con Mezquitic, y hay escorrentías de... Y Villa de Reyes. Mezquitic, Villa de Reyes, Cerro de San Pedro, Soledad de Graciano Sánchez y San Luis Potosí. Claro, tenemos que pensar en algo integral. Y ahora con la nueva zona industrial que están construyendo hacia la zona de Villa de Zaragoza. De Zaragoza. Y la que ya existe en Colinas de San Luis, que está a un lado de Ciudad Satélite, ya también deberemos de incluir en ese plan metropolitano a Villa de Zaragoza. Perfecto. Pues el programa se nos fue rapidísimo. El profesor ingeniero también, profesor muy querido en la universidad, hoy ya jubilado. Y bueno, pues hoy da consultas. No como doctor, ¿verdad? Como en otros temas, ¿verdad? Como más que nada en ecología, está muy metido. En materia medioambiental. Exactamente, el ingeniero Ramón Ortiz hoy nos ha platicado, pues, todo esto relacionado con la problemática de las inundaciones a San Luis Potosí. ¿Cuánto también es culpa de nosotros como ciudadanía? ¿Cuánto ha sido culpa de las autoridades? Y bueno, pues obviamente de esos imponderables que tenemos creados por la naturaleza, pero por eso es importante definir estrategias inmediatas, como dijo el profesor. Si no, nos vamos a estar lamentando después de situaciones dramáticas porque las autoridades no hicieron las cosas en su momento. Le agradezco mucho, mi querido profesor. Muchas gracias, Lupillo. Y bueno, yo quiero invitar al auditorio, puede consultar mi canal de YouTube. Claro. Ramón Ortiz Aguirre, mi perfil en Facebook. Igual como Ramón Ortiz Aguirre. Y estamos subiendo información constantemente. También me pueden obsequio libros. Excelente. Libros, me los pueden pedir ahí o por mi correo electrónico, que es ramon.ortiz.aguirre
@gmail.com. Perfecto. Les podemos obsequiar libros, les podemos obsequiar videos de diferentes temas. ¿Como cuáles, por Para ejemplo? difundir la cultura. La cultura. Tengo de todo tipo. Perfecto, pues excelente, Desde profesor. los libros algunos de los libros que he escrito personalmente y otros de los libros que tengo para consultas de mis alumnos. Perfecto. Y de mis exalumnos ahora, porque ya dejé de dar clase. Perfecto, profesor. Pues le agradezco enormemente como siempre. Muchas gracias, Lupillo, muy amable. Recuerden que todos los miércoles tenemos este espacio donde hablamos las cosas como son, sin censura. Soy Lupillo González y nos vemos el próximo miércoles aquí a las 9 de la mañana en Libertad de Opinión. Escuchaste en Radio Plano Informativo Libertad de Opinión. Libertad de Opinión. Un programa de ciudadanos para ciudadanos. Libertad de Opinión en Radio Plano Informativo.